La Biblia es el libro más influyente y ampliamente leído en la historia de la humanidad, pero su proceso de creación y compilación es tan fascinante como los textos que contiene. Detrás de sus páginas se oculta una historia de siglos de recopilación, traducción y debates teológicos que han dado forma a la forma en que hoy conocemos las Escrituras, desde los primeros textos escritos hasta su versión moderna. La Biblia ha pasado por un viaje increíble, lleno de desafíos, cambios y misterios que aún desconciertan a muchos estudiosos y creyentes. El origen, los textos más antiguos. El proceso de formación de la Biblia comenzó mucho antes de la llegada de Cristo. El Antiguo Testamento, conocido en la tradición judía como la Torá o las Escrituras hebreas, se desarrolló a lo largo de muchos siglos. Los primeros textos probablemente fueron transmitidos oralmente antes de ser escritos, y los libros de la ley, como el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se atribuyen tradicionalmente a Moisés. Sin embargo, muchos eruditos creen que estos textos fueron escritos y editados por diferentes autores a lo largo de varios siglos, a medida que la comunidad judía se asentaba. Otros libros como los profetas y los escritos también se integraron al canon de las escrituras hebreas. Esto incluyó libros históricos como Josué y Reyes, poéticos como los Salmos y Proverbios, y proféticos como Isaías y Jeremías. Estos textos no solo narraban la historia del pueblo de Israel, sino que también contenían enseñanzas morales, leyes y profecías. El Nuevo Testamento, el nacimiento del cristianismo. Con la llegada de Jesucristo, comenzó una nueva etapa en la formación de la Biblia. Los seguidores de Jesús, después de su muerte y resurrección, comenzaron a registrar sus enseñanzas y los eventos de su vida. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron escritos en las décadas posteriores a la muerte de Jesús, y cada uno presenta una perspectiva única sobre su vida y ministerio. Junto con los evangelios, las cartas de los apóstoles, especialmente las de Pablo, fueron circulando entre las primeras comunidades cristianas. Estos escritos del Nuevo Testamento no fueron inmediatamente aceptados por toda la comunidad cristiana. Durante varios siglos, los líderes de la Iglesia debatieron sobre qué textos debían ser considerados inspirados y, por lo tanto, parte del canon bíblico. No fue hasta el Concilio de Cartago, en el año 397 después de Cristo, que se estableció formalmente el canon del Nuevo Testamento, que incluye los 27 libros que hoy reconocemos. La Biblia y sus traducciones, la Vulgata y la expansión del cristianismo. Una de las figuras más importantes en la historia de la Biblia es San Jerónimo, un erudito cristiano del siglo IV que tradujo la Biblia del hebreo y griego originales al latín. Su traducción, conocida como la Vulgata, fue la versión estándar de la Biblia en la Iglesia Católica durante más de 1000 años. La Vulgata jugó un papel crucial en la expansión del cristianismo en Europa, ya que permitió que los textos sagrados fueran accesibles a una población más amplia, aunque aún limitada a aquellos que podían leer latín. Sin embargo, la historia de las traducciones de la Biblia no termina con la Vulgata. A medida que el cristianismo se expandía por todo el mundo, la necesidad de traducir la Biblia a diferentes idiomas se hizo evidente. Durante la Reforma Protestante, en el siglo XVI, surgieron numerosas traducciones de la Biblia en lenguas vernáculas. Martín Lutero, por ejemplo, tradujo la Biblia al alemán, lo que tuvo un impacto significativo en la difusión de la Reforma. En Inglaterra, la Biblia del rey Jacobo,
publicada en 1611, se convirtió en una de las traducciones más influyentes en la lengua inglesa. Los libros apócrifos, textos que quedaron fuera del canon. Una parte fascinante de la historia de la Biblia son los libros apócrifos, textos que fueron considerados por algunas comunidades cristianas como sagrados, pero que no fueron incluidos en el canon oficial de la Biblia. Entre estos textos se encuentran libros como el libro de Enoc, el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Judas. Aunque estos textos no fueron aceptados en el canon principal, ofrecen una visión interesante de las diversas creencias y tradiciones que existían en las primeras etapas del cristianismo. Estos libros apócrifos, en muchos casos, contienen relatos y enseñanzas que difieren de los textos aceptados en la Biblia. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás es una colección de dichos atribuidos a Jesús, algunos de los cuales no se encuentran en los evangelios canónicos. El libro de Enoc, por su parte, ofrece una visión expandida de la historia de los ángeles caídos y los gigantes mencionados brevemente en el Génesis. Aunque estos textos fueron rechazados por la mayoría de las iglesias cristianas, siguen siendo objeto de estudio y debate entre los eruditos bíblicos. La Biblia en la era moderna. Nuevos descubrimientos y revisiones. El estudio de la Biblia ha seguido evolucionando en la era moderna. En el siglo XX, uno de los descubrimientos más importantes fue el de los manuscritos del Mar Muerto, una colección de textos antiguos encontrados en cuevas cerca del Mar Muerto en 1947. Estos manuscritos, que incluyen fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento, son algunos de los textos bíblicos más antiguos que se conocen y han ofrecido nuevas perspectivas sobre la historia y la transmisión de las Escrituras. Además de los descubrimientos arqueológicos, la Biblia ha sido objeto de numerosas revisiones y traducciones en la era moderna. En la actualidad, hay más de 2,000 traducciones diferentes de la Biblia en más de 1,500 idiomas. Esta proliferación de traducciones refleja el deseo de llevar el mensaje bíblico a personas de todas las culturas y lenguas, asegurando que las enseñanzas de las Escrituras sean accesibles para todos. La influencia continua de la Biblia. A lo largo de su historia, la Biblia ha influido en todas las áreas de la cultura humana, desde el arte y la literatura hasta la política y la moral. Sus historias y enseñanzas han sido interpretadas de diversas maneras a lo largo de los siglos, y han inspirado movimientos religiosos, sociales y políticos. La Biblia no es solo un texto religioso, es un pilar fundamental de la civilización occidental y ha dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. El futuro de la Biblia, un texto vivo. Aunque la Biblia tiene miles de años de antigüedad, sigue siendo un texto vivo que continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo a medida que surgen nuevas tecnologías y medios de comunicación. La Biblia sigue adaptándose a los tiempos modernos. Hoy en día, la Biblia está disponible no solo en formato impreso, sino también en aplicaciones móviles, en audio, y en plataformas digitales que permiten a los creyentes leer y compartir sus pasajes favoritos en cualquier momento y lugar. La historia de la Biblia es una historia de transformación y resiliencia, desde sus humildes comienzos como una colección de textos antiguos hasta convertirse en el libro más impreso y distribuido del mundo. La Biblia ha superado los desafíos del tiempo, la censura y las controversias. Su influencia sigue siendo tan poderosa hoy como lo fue en los tiempos de sus primeros autores. En última instancia, la historia completa de la Biblia es una historia de fe, de lucha y de perseverancia.
y continúa siendo una fuente de inspiración y guía espiritual para millones de personas en todo el mundo.